El equipo del muñeco sigue de racha, 6 goles, 6 pepas le metió el River de Marcelo Gallardo a Independiente del Valle en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. 6-2 ganó River en un partido donde el millonario no tuvo una primera etapa espectacular, ni mucho menos, mientras quizás se escucha un trueno de fondo, pero River supo manejar el partido. Una primera etapa donde el millonario en defensa sufrió muchas veces, le convirtieron 2 goles, se va sobre la hora llevándose el primer tiempo por 3-2, y una segunda etapa donde el equipo ecuatoriano se quedó con 10 hombres y River manejó el partido a su merced, como quiso. Este 6-2 se entiende más que nada por el segundo tiempo que hizo el equipo de Marcelo Gallardo. Como digo, una primera etapa que fue muy de ida y vuelta, muy entretenida, me imagino, para el hincha neutral, pero donde River sufrió en esas transiciones que supo hacer Independiente del Valle. Es verdad que River también lastimó al equipo ecuatoriano, pero creo que River no debía jugar ese partido, menos de local, arriesgar un ida y vuelta. River debía manejar el partido, evitar contras y llevárselo contundentemente el partido. Eso hizo en la segunda etapa, con los ingresos de Enzo Pérez y Maxi Meza, que claramente mejoraron al equipo. River fue agarrando ritmo. Prácticamente todos los jugadores que ingresaron del banco de los suplentes lo hicieron bien y redondeó una segunda etapa realmente espectacular. Salvo por ese gol que después termina siendo anulado de Independiente del Valle, River en el segundo tiempo no tuvo fisuras, que sí las tuvo en la primera etapa. Hay que hablar de todo, pero de todas formas la conclusión obviamente termina siendo más que positiva. 6 goles de local, game set y clasificación de River, que se pone como primero de grupo y espera ganar su último encuentro de Copa Libertadores en esta fase de grupos para quedar como el segundo mejor primero, si es que la diferencia de gol lo termina acompañando. Ya imposible alcanzar al Palmeiras, que es el equipo mejor posicionado en esta fase de grupos de cara a lo que va a ser la definición de local en lo que resta de la Copa Libertadores, que es fundamental para cualquier equipo en esta Copa. Sin el gol de visitante, definir de local para mí es claramente una ventaja, y River en el Monumental realmente se hace fuerte, y si se asegura definir por lo menos octavos y cuartos, veremos si Palmeiras toca de tu lado y demás, pero asegurarse de definir varios partidos de local es claramente una ventaja y River tiene que apuntar a eso. Yendo a lo que fue el rendimiento de River, como digo, en el primer tiempo un partido muy de ida y vuelta, donde para mí River no lo termina jugando del todo bien, porque no es un partido a proponer contra un rival que tiene jugadores rápidos, que su mejor virtud quizás eran esas transiciones con los jugadores llegando por afuera, se pudo ver también en la altura, y creo que River se prestó a eso, a jugar al golpe por golpe, cuando creo que no era lo necesario, no era lo que debía hacer el equipo, y Gallardo lo entendió bien en el entretiempo, metiendo un jugador como Enzo Pérez, muchísimo más de pase horizontal, y obviamente también con la ventaja de que el equipo que vino a visitar al Monumental se quedó con 10 hombres y lo sufrió muchísimo en el segundo tiempo. Prácticamente no vio la pelota el equipo de Quito. De los nombres destacados en el primer tiempo, Mastantuono claramente, Driussi, que vienen siendo quizás los dos jugadores más regulares de este River junto con Castaño, y fueron también de los puntos altos del equipo del muñeco. Castaño quizás le costó un poquito más a la hora de contención, más que nada porque ninguno de los dos internos hizo una buena labor defensiva en el primer tiempo, ni Nacho Fernández ni Galopo. Lo que rescata al partido de Nacho, que para mí también termina siendo bueno, es la claridad que viene teniendo con la pelota, la capacidad para decidir bien de Nacho Fernández, de saber cuándo tirar un cambio de frente y cuándo jugar corto, de entender los momentos del partido y asociarse también muy bien con Mastantuono y también con Fabricio Bustos. Por el otro lado, Galopo no estuvo en esa línea, le costó a la hora de la contención, a la hora de recuperar, y le costó el doble a la hora de crear. Muy errático, arriesgando en jugadas que quizás no tiene que arriesgar, perdiendo muchísimas pelotas en zona de definición y también en zona de creación. No fue para nada bueno el partido de Giuliano, que había tenido su oportunidad para quizás de alguna forma meterse en el 11 titular y claramente no la aprovechó. En defensa también estuvieron endebles los dos centrales en el primer tiempo, Pesela y Martínez Cuarta. Para mí, más que nada Pesela. Martínez Cuarta con algún cruce creo que estuvo bien, no tiene ningún tipo de suerte en el primer gol de Independiente del Valle, donde pierde arriesgando un pase para mí que no era para Castaño. Castaño se mete en el medio, después cruza bien y tiene la mala suerte de que le queda al otro delantero Independiente del Valle y le terminan empatando el partido a River. Pesela, un error gravísimo en el segundo gol de Independiente del Valle, llegando tarde a un cruce al costado
quedando pagando, y después Martínez Cuarta también pierde en el cabezazo con Spinelli. Por el lado izquierdo, Casco también sufrió muchísimo en el primer tiempo, cada vez que lo atacaron, muchísimas veces también mal posicionado, quedando pasado, mirando la jugada desde atrás, volviendo al trotecito. A veces quizás en la tele uno no puede percibir eso, y en la cancha se dio varias veces cómo Casco vuelve a un ritmo que no puede volver un lateral izquierdo de River cuando queda mal parado o en zona de ataque. La diferencia es abismal entre la velocidad del retroceso de Bustos cuando pasa y River pierde la pelota y la de Casco. Lógica por un tema de edad, pero Milton da muchísimas ventajas en ese sector. Y el que se salva de la defensa en ese primer tiempo y después redondea también una buena segunda parte es Fabricio Bustos, que sigue confirmando la levantada. Y a día de hoy a mí no me sorprendería decir que Bustos tranquilamente puede ser el 4 titular de River. Y estamos hablando que compite con Gonzalo Montiel, un jugador queridísimo para River y con todo lo que significa para la historia de River y también de la selección argentina. Creo que hoy Bustos tranquilamente se puede medir palo a palo con el último Montiel que vimos. Quizás el de principio de año, sus primeros partidos en River, fue mejor. Montiel fue bajando un poquito y creo que Bustos viene mejorando cada vez más su nivel, tanto en defensa como en ataque, haciendo un buen tándem con Mastantuono, asociándose bien con Castaño, asociándose bien también con Nacho Fernández. Muy interesante lo del lateral ex Inter de Porto Alegre, que quizás está pasando por su mejor momento desde que volvió al fútbol argentino y se puso la camiseta de River. En la mitad de la cancha, Castaño, como digo, complicado en la contención, más que nada en el primer tiempo, cuando Nacho Fernández y Galopo no lo ayudaron demasiado. En la segunda parte, con Enzo Pérez ingresando, con Maxi Mesa ingresando, también con Independiente del Valle con un hombre menos, lo voy a decir varias veces esto, Castaño se encontró muchísimo más cómodo, haciéndose dueño de la salida de River, asociándose bien con Enzo Pérez y dándole muchísima fluidez al juego de River, tocando y yendo a buscar, tocando y moviéndose, buscando la pelota por todo lado de la cancha. Castaño con mucha soltura, hizo un segundo tiempo espectacular y complementa con lo bueno que había hecho en el primer tiempo en la contención, sin ayuda, como digo, de los dos internos. Arriba, Mastantuono escandaloso, para mí la figura nuevamente, con un recital de gambetas, de engaños, de pases, de manejar también los tiempos cuando él tiene la pelota, de decidir bien, de desequilibrar en uno contra uno. Lo de Mastantuono es, ya soy medio hasta repetitivo, pero viene siendo espectacular. A día de hoy podríamos decir tranquilamente que es el mejor jugador del fútbol argentino y nadie diría nada. Recordemos que el chico tiene tan solo 17 años y rompe nuevamente otro récord, siendo el jugador más joven en la historia de River, o en realidad siendo menor, en alcanzar 3 goles en Copa Libertadores, superando tanto a Saviola como a Cabenagui. Sigue rompiendo récords el pibe. De 9, Sebastián Driussi también hace jugar a todos. Todas las pelotas que toca Driussi las devuelve redondas, convierte también un gol. Son creo que 6 goles en los últimos 7 partidos. El único encuentro en el que no convirtió fue el último fin de semana contra Barracas. Sigue de racha, sigue en buen nivel, sigue con confianza. Importantísimo para River. Colidio también teniendo un buen encuentro para mí, siendo muy picante en el 1 contra 1. Quizás falló en algunos controles, podría haber convertido algún gol o mejorar alguna situación, pero Colidio siempre muy desequilibrante con su velocidad, con sus intenciones de generar paredes, tanto con Driussi como con los mediocampistas. Colidio también sigue en un buen rendimiento. La delantera de River en general sigue pasando por ese momento espectacular, y también un reflejo es la cantidad de goles que viene convirtiendo River en los últimos partidos. Y en el segundo tiempo River mejoró muchísimo. Se entiende, como digo, por la expulsión y porque el equipo ecuatoriano se quedó con 10 hombres, pero el ingreso para mí de todos los futbolistas del banco de los suplentes fue bueno. De Enzo Pérez mejorando a River y dándole ese toque extra en la mitad de la cancha, esa paciencia para que el partido no se transforme ida y vuelta, sino en un monólogo de River. Maxi Mesa arriesgando muchísimo, yendo hacia adelante y bien, con criterio, con coherencia, tocando y yendo a buscar, rematando afuera del área, generando movimientos en el equipo de River. Su ingreso fue positivo, claramente lo mejor que le vimos desde su regreso de la lesión, que no había vuelto del todo bien. Y también se empieza a posicionar para decir, yo también quiero ser un interno titular de River. Está claro hoy que Enzo Pérez y Castaño son titulares. Nacho Fernández para mí hoy es el titular que los debe acompañar, pero Mesa quizás con este partido se posiciona un poquito mejor que Galopo para pelearle ese puesto a Nacho Fernández. Los otros que ingresaron del banco, Lanzini, bueno el ingreso de Manu, definitivamente bueno, cuidando la pelota, juntando pases y después haciendo un golazo terrible para el sexto gol de River y su primer gol en su regreso, que ya son 2 años desde que volvió a River
y convierte su primer gol en el Monumental, sin contar el que le hizo a Boca en la Bombonera. Importante para el 10, que veremos si Gallardo lo puede recuperar y transformar en un jugador importante para este plantel de River. Su ingreso contra Independiente del Valle había sido bueno en la altura, su ingreso contra Boca en el Monumental en el Superclásico me pareció correcto y hoy nuevamente tuvo un ingreso más que prolijo. Borja, que suele estar errático fuera del área, creo que tuvo un partido correcto fuera del área, bastante mejor de lo que lo suele hacer y además convierte un gol donde la jugada la inventa toda él. El partido del colombiano también termina siendo bueno y el chico Subiabre entró por izquierda en lugar de Colidio y desequilibró también en varias situaciones, también positivo para mí el ingreso de Ian, que sigue sumando minutos en primera, de a poco para mí va a ser un jugador cada vez más importante, las condiciones las tiene de sobra, pero hay tiempo para llevarlo al pibe y creo que Gallardo lo viene llevando bien, ya siendo claramente un jugador de primera división y Gallardo cuando puede le da minutos al chico para que siga agarrando confianza y quizás de a poco empecemos a encontrar un jugador desequilibrante como lo vimos en la sub-17 y en algún partido de reserva que lo pude ver. El desequilibrio individual de Subiabre está, hay que ver si lo puede explotar en la primera división de River. En general, los que ingresaron del banco rindieron todos bien. El segundo tiempo de River es para ponerlo en un cuadro y de alguna forma este River sigue confirmando que es candidato en las dos competencias importantes que tiene en este año, que es el torneo local, primera parte en esta Copa de la Liga pisando cuartos de final y también es candidato claramente para el próximo torneo y especialmente para la Copa de Libertadores, siendo un equipo que pisa firme, que hace muchísimos goles, mejoró claramente su diferencia de gol, venía siendo, no recuerdo si de +2, creo que venía siendo la diferencia de gol de River en la fase de grupos, ahora pasa a ser de +6 y sirve también de cara a lo que va a ser la definición de local en la fase mata-mata de la Copa Libertadores, donde se suele decir que arranca la verdadera Copa. Gallardo encontró el equipo, Gallardo tiene 10 de 11 titulares y los que entran del banco en este partido rindieron todos bien, apretan a los que están los titulares. Una defensa que creo que es la parte más floja que tiene River a día de hoy, porque Pesela no viene estando a la altura. Uno espera muchísimo más del que venía a ser un central de selección y hoy es claramente suplente, porque Martínez Cuarta y especialmente Paulo Díaz están muchísimo mejor que Pesela. Hoy la dupla central, si están todos bien de lo físico, es con Martínez Cuarta de 2 y Paulo Díaz de 6. Y lo que preocupa es que Pesela parece estar un escalón y medio por debajo de estos dos centrales. River necesita que su tercer central esté mejor y ahí puede llegar a aparecer Pires. A mí es un jugador que no me gusta Pires, lo dije siempre y para mí no tiene que ser el jugador de rotación. River necesita más de Pesela. Casco en el lateral izquierdo no termina para mí de asentarse del todo. Sí en el lateral derecho River tiene muchísimas más garantías con Montiel y con Bustos. La parte mejorada de River, el aspecto defensivo. Armani creo que tampoco cierra un buen partido. Tiene algo de responsabilidad para mí en ambos goles. Podría haber hecho más. Es verdad que la cabecean de cerca en el segundo gol, pero quizás estando un poquito más atento puede llegar a cortar ese centro, aunque es corto y es rápido, pero lo que más le achaco es en la salida en el segundo gol, donde creo que sale tarde y se le termina metiendo la pelota entre las piernas. Ningún error grosero, pero bueno, creo que Franco ha tenido partidos mejores. Diciendo esto, Armani para mí venía siendo de los mejores jugadores de este River y el que venía sosteniendo al Millonario cuando las cosas no salían. Ahora River está un poco mejor, la defensa no tanto. River necesita que la defensa empieza a agarrar confianza y creo que eso se va a lograr cuando Martínez Cuarta y Paulo Díaz, que se perfilan como los dos centrales titulares, junten 4, 5, 6 partidos seguidos. Mucho tiempo más no hay, queda poquito antes de que River viaje al Mundial de Clubes. Es un partido más de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuartos y veremos si semis y final de Copa de la Liga y un encuentro de Copa Argentina. Si hacemos el cálculo, como mucho River tiene 5 partidos más antes de irse al Mundial de Clubes, que es, no sé si el gran objetivo del año, pero la prueba más difícil que tiene River en este 2025. El objetivo obviamente es llegar lo más lejos posible y River da indicios que por el juego que viene mostrando puede aspirar a pisar por lo menos unos cuartos de final o hacer un papel digno, decente a lo que amerita un club como River y una competición como el Mundial de Clubes que para mí va a ser muy importante a futuro. Como les digo siempre, invitados a suscribirse, que me ayudan muchísimo, a seguirme en todas mis redes que están en la descripción, a dejarme su comentario de cómo vieron ustedes el partido del River de Gallardo que goleó, que metió un game, set y clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima.